El sheriff del condado de Pima cree que quien entró a la casa de Nancy Guthrie sabía lo que buscaba. Él piensa que esto fue un ataque dirigido. Las autoridades investigan mientras continúa la búsqueda de la mujer de 84 años. El sheriff reconoce que el sospechoso o sospechosos han complicado la labor de los cientos de investigadores en este caso. Les diré lo que podrían tener bajo la manga y para lo que los delincuentes quizá no estén preparados. Caso de ley y crimen. Soy Chris Stewart. Genealogía genética, esa es una frase que están escuchando mucho en el caso de Nancy Guthrie hoy. Y cuando escuché ese término, pensé en este caso. No sé cómo responder o entrar en detalles. No quiero incriminarme con preguntas. Ustedes son profesionales, yo no lo sé. De verdad creo que necesito un abogado, necesito usar el teléfono y necesito llamar a alguien y necesito representación legal antes de responder cualquier otra cosa. Está bien, no te vamos a hacer más preguntas. No salen lágrimas de tu cara. Estoy muy seco en este momento. Está seca. Estoy muy seco. Estoy deshidratado. Probablemente puedes ver que mis ojos están rojos porque estoy cansado y agotado. No sé qué está pasando. ¿Quieres que tome agua para que pueda llorar como el agua? No, no estoy aquí. Estoy muriendo por ti. No quiero que llores ni morir. ¿Qué estás tratando de decir? Solo digo que esto parece fingido. ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? No. Dios mío. Ahora, ese es el interrogatorio de un caso de Maryland que no tiene relación con Nancy Gutiérrez. Fue un caso de asesinato resuelto con tecnología que ahora podrían usar para buscar a Nancy Gutiérrez. Y vamos a desglosar ese caso, cómo sucedió todo en un momento, en lo que respecta a Nancy Gutiérrez y lo que sabemos hoy. Ese tan esperado resultado de la prueba de ADN ya llegó. No parece la prueba contundente que muchos esperaban. Había unos guantes hallados a 2 millas de la casa de Nancy Gutiérrez, junto al camino. No coincidieron con nadie en Codis, la base nacional del FBI ADN hallado en la casa de Nancy Gutiérrez. No sabemos en qué ni de quién es el ADN, pero esa muestra tampoco coincidió en Codis. Sabemos que ese ADN de la casa no pertenece a Nancy, tampoco pertenece a miembros de su familia. La base de datos, CODIS, solo contiene perfiles de personas condenadas o arrestadas, representando una pequeña parte de la población. El sheriff afirma que los investigadores usarán genealogía genética, una nueva tecnología que podría ser clave en el caso. Antes de abordar ese tema, mencionemos algo interesante que dijo el sheriff de Pima en su última ronda de entrevistas con los medios. El sheriff Chris Nanos cree que la persona en las escaleras frontales de Guthrie en el video de vigilancia tenía un objetivo claro. También dijo que este individuo les ha dificultado el trabajo a sus investigadores, pero afirma que no se van a rendir ahora. El sheriff continuó diciendo que ahora están investigando si las prendas de vestir, incluyendo esa máscara que ves que el sospechoso lleva puesta, fueron compradas en Walmart. La chaqueta parece de Walmart, pero no se vende solo ahí. Pero creo que la máscara podría ser realmente importante en este caso, porque solo piensa en el clima de Tucson. ¿Cuántas personas compran máscaras como la del video de vigilancia? Ahora sabemos que las autoridades han estado trabajando con Walmart para tratar de averiguar quién podría haber comprado los artículos que el sospechoso está usando. Y esa mochila también es una gran pista porque solo se vende en Walmart, en ninguna otra tienda. La ropa quizá también se compró en Walmart. El sheriff comentó a los medios, de forma casual, el periodo en que se adquirió la mochila. Podría haber sido hace 20 días, podría haber sido hace 60 días, mientras revisan los registros de Walmart ahora. El sheriff dijo a NBC Noticias que el sospechoso podría llevar un anillo en el video de la entrada principal. Y lleva una funda de pistola en la cintura, algo única. Parece una barata que encuentras en Walmart u otras tiendas. Hablando de otras tiendas, el FBI ha estado yendo a tiendas de armas en el área de Tucson, supuestamente con una lista de docenas de personas y fotos,
preguntando si habían estado en las tiendas en el último año. Fox News informó que un dueño de tienda de armas dijo que agentes le preguntaron si alguien de la lista se parecía a la persona del video de vigilancia. Otra vez, el periodo es el último año. El dueño de la tienda de armas dijo a Fox News que muchos tenían vello facial, como en el video de vigilancia. No está claro quién ni por qué están en la lista, ni qué implica el periodo del último año. Parece una red amplia mientras los investigadores siguen resolviendo el caso. Ahora hablaré sobre las pruebas de genealogía genética, parte clave de la conversación de hoy. En el caso de Nancy Guthrie, tienes ADN de su casa, pero no se sabe de quién es ni si realmente es ADN relacionado con quien ves en su porche. Pero sí sabemos que no tuvo coincidencia en CODIS, esa base de datos del FBI que solo contiene los perfiles de ADN de personas que han sido condenadas por delitos o arrestadas. Así que ahora es solo una parte muy pequeña de la población. El sheriff afirma que usarán otras técnicas, como pruebas de genealogía genética, una tecnología relativamente nueva. Y no es tan sencillo ni rápido como podría parecer, pero hay muchos casos en los que ha sido un gran éxito. De hecho, hablamos de un caso en este programa no hace mucho que quizás recuerdes, donde se usó esta técnica para resolver un caso sin resolver durante 24 años. No sé cómo responder, cómo entrar en eso. No quiero incriminarme con preguntas. Ustedes son profesionales, yo no sé. De verdad creo que necesito un abogado, necesito usar el teléfono y necesito llamar a alguien y necesito representación legal antes de responder cualquier otra cosa. Está bien, no te vamos a hacer más preguntas. No hay lágrimas saliendo de tu cara. Estoy muy seco en este momento. Estás seco. Estoy muy seco, deshidratado. Probablemente puedas ver que mis ojos están rojos porque estoy cansado y agotado. No sé qué está pasando. ¿Quieres que tome agua para poder llorar o qué? No quiero que llores, solo no quiero morir. ¿Qué estás tratando de decir? Solo digo que esto parece fingido. ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? No. Dios mío. Este es un video de interrogatorio del año pasado que involucra a un hombre llamado Eugene Glegor. Él se declaró culpable en 2025 del asesinato de Leslie Prior en 2001. Leslie Prior era la mamá de su novia. Fue hallada muerta tras ser golpeada en su casa en Chevy Chase, Maryland, cerca de Washington, D.C. Este caso se enfrió durante casi un cuarto de siglo, hasta que surgieron las pruebas de ADN de genealogía genética, y así fue como se resolvió. Hallaron ADN masculino bajo las uñas de Leslie Prior, lo que probó que luchó por su vida. Sin embargo, los investigadores no pudieron identificar de quién era ese ADN durante años, hasta que llegaron estos avances. Las autoridades pueden obtener una muestra de ADN y compararla con bases genéticas públicas. Piensa en 23andMe o Ancestry.com, donde envías tu ADN y te dicen tu ascendencia y puedes encontrar familiares. Pero cuando se trata de resolver casos, se ha convertido en una herramienta muy valiosa, y puede serlo en el caso de Nancy Guthrie, ahora en el caso de Maryland. Las autoridades compararon su muestra y al construir un árbol genealógico encontraron que la coincidencia más alta era con un hombre llamado Glegor. Él vivía en Rumania y era un primo lejano del sospechoso en este caso. Mientras las autoridades de Maryland revisaban el expediente, notaron el nombre de Glegor, mencionado por un vecino. Los investigadores debieron investigarlo desde 2001, pero por alguna razón las autoridades no lo hicieron. Ahora creían tener una buena pista. Con esta prueba de genealogía genética de ADN que hicieron, identificaron a Eugene Glegor y luego lo pusieron bajo vigilancia. Lo siguieron hasta un aeropuerto y sin que él lo supiera, tomaron una botella de agua que él tiró y tomaron el ADN de esa botella de agua y lo analizaron. Ese ADN coincidía con la muestra tomada de Leslie Prior. 24 años antes, Eugene Glegor fue entonces detenido.
Y esta es la parte de ese video del interrogatorio donde los detectives le explican a Eugene cómo funciona el proceso y por qué dicen que él fue vinculado a este asesinato. Así que de la escena del crimen tenemos ADN de la persona que estuvo ahí cuando Leslie murió, así que hay sangre de Leslie por todas partes, obviamente. Pero también hay otro perfil de ADN que se recogió de la escena del crimen y lo pusimos en CODIS, nuestra base de datos del Sistema Nacional de Índice de ADN CODIS, y nunca ha dado resultado. Quien estuvo ahí y cuyo ADN estaba en la escena nunca fue arrestado. Por eso realizamos muestras de ADN de eliminación para descartar personas al comparar su ADN con el de la escena. Así que nos dimos cuenta de que nunca hablaron contigo, nunca hicieron nada y queríamos saber más sobre ti. ¿Y si hubo alguna situación en la que pudieras haber estado en la casa en ese momento? Estoy un poco confundido. Entonces, ¿por qué no me llamaron y pidieron que viniera a hablar? En vez de que vinieran los alguaciles, me arrestaran y me trajeran, solo estoy confundido sobre por qué es así. Eugene Glegor se declaró culpable del asesinato de Leslie Breer en 2001. Actualmente está cumpliendo una condena de 22 años en prisión. Este fue uno de los videos de interrogatorio más impactantes que verás. ¿Me estás bromeando? ¿Me estás bromeando? No. Dios mío, estás lleno de mentiras. Solo buscas lo tuyo. Esto es la policía, sí, tiene sentido, se nota en tus ojos. Eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Lo entiendo. Tu ADN estaba en la escena del crimen, por eso ahora estás aquí. Como en ese caso de la investigación de Nancy Guthrie, lo más probable es que los detectives tomen la evidencia de ADN que encontraron en su casa. Después lo comparas con árboles genealógicos y bases de datos, esperando construir algo que te ayude a identificar a la persona. ¿Quién dejó ADN en la casa de Nancy Guthrie? En 2001, en Maryland, los investigadores tardaron año y medio en concluir la investigación, por lo que no siempre es un proceso sencillo. La genealogía genética también fue exitosa en el caso de asesinato de Brian Koberger. Claro, el hombre que asesinó a 4 estudiantes de la Universidad de Idaho en su casa. Koberger dejó la funda de cuchillo en una cama con ADN y los investigadores la vincularon a Brian Koberger por conexión familiar. El sheriff afirma que empresas de alta tecnología como Meta y Apple los ayudan a armar el caso. Comenta que colaboran con el fabricante del marcapasos de Nancy para intentar rastrear su destino. Sabemos que se desconectó de su iPhone en las primeras horas de la mañana del 1 de febrero y esa es la última vez en el periodo de tiempo en que tuvo algún tipo de contacto. Según las autoridades, la policía también está usando lo que comúnmente se conoce como un detector de señales, tecnología que se instala en un dron o helicóptero y detecta señales en el suelo. Puede ser un celular o marcapasos. La tecnología va en un dron o helicóptero y, al volar bajo y despacio sobre un área específica, nos han dicho que no es algo que puedas usar para, por ejemplo, escanear toda una ciudad, y esta es una tecnología relativamente nueva. Las fuerzas del orden siguen llegando a la casa de Nancy Guthrie. No está claro qué es lo que buscan en este momento. El alguacil dice que también deberíamos esperar ver más operativos como el que vimos el fin de semana pasado, cuando un equipo SWAT allanó una casa e hizo una parada de tráfico dramática a pocos kilómetros de la casa de Nancy Guthrie. Detuvieron al menos a una persona. Esa persona ya fue liberada. Hasta el momento no se han realizado arrestos. No está claro qué evidencia tomaron con la orden de cateo federal, pero el alguacil dice que aún analizan lo que se llevaron de la casa. El alguacil también dice que los investigadores continúan siguiendo miles de pistas y no calificaría el caso de Nancy Guthrie como un caso sin resolver. Quiere que el público siga enviando cualquier pista que crean que pueda ayudar. El FBI ofrece $100,000 de recompensa por información para localizar a Nancy Guthrie. O a la persona o personas que se la llevaron. Acompáñenos ahora para hablar más sobre este caso. Está con nosotros el exagente especial retirado del FBI y exfiscal Lance Lessig. Gracias, pues, señor, por tomarse el tiempo de estar con nosotros.
La genealogía genética es noticia y posible recurso para las fuerzas del orden. Después de los guantes y esta muestra que tienen del interior de la casa de Nancy Guthrie, no coincidió en Codis. ¿Qué tan seguro estás de que la genealogía genética podría ser algo que potencialmente podría resolver este caso? Confío mucho en la genealogía genética forense. La he usado varias veces y antes dirigía la Fuerza de Tarea de Crímenes Violentos. Aquí en Arizona resolvimos múltiples casos de homicidas seriales y violadores seriales con genealogía genética forense. Entonces está bien. Tienes ADN desconocido en la escena, normalmente está muy relacionado con el crimen, guantes encontrados a kilómetros de la casa. Todavía puedes usar la genealogía genética forense para tratar de identificar de quién es ese ADN, pero no está directamente relacionado con la casa. Normalmente es algo que está directamente en la escena cuando el sospechoso deja ADN en la escena. Por eso se usa mucho en casos de agresión sexual. Tomas ese ADN desconocido y lo revisas en CODIS esperando coincidencias. Solo entre 4% y 6% de la población está en CODIS, así que es poco probable. A veces obtienes una coincidencia, lo cual es lo más fácil, pero si no, envías el ADN a empresas privadas que buscan ADN para historias familiares. Y miles de personas envían su ADN voluntariamente a ese sistema para poder conectarse con otros miembros de la familia. No conocen o construyen un árbol genealógico para ellos. Así que envías el ADN del sujeto desconocido a ese sistema y esperas obtener una coincidencia. Y normalmente no obtienes una coincidencia con el sujeto real, pero lo que sí sucede es que obtienes una coincidencia con un miembro de la familia. Puede ser un padre, madre o un primo lejano, incluso de cuarto grado. Aunque esté distante, esto te da una lista de sospechosos. Creas un árbol genealógico y desde un familiar conocido identificas al dueño del ADN relacionado con la escena, como si el sospechoso apareciera de la nada. Cuando funciona y el ADN correcto está en el lugar adecuado, es increíble. Estoy seguro de que si lo tienen, puede funcionar. Es interesante ver esos casos. Sé que se habló de Brian Koberger y cómo lo identificaron en Idaho. Es solo que es una tecnología fascinante por el tiempo que podría tomar. ¿Sabes? Si hacen esto ahora, la muestra es la evidencia con ADN que no es de Nancy Guthrie en su casa. Dicen, vamos a usar genealogía genética. ¿Cuál es el primer paso y cuánto tiempo tomaría? En un caso de alto perfil como este, ¿cuánto tardarían los resultados? Sí, es enviarlas a varias compañías privadas diferentes que hacen eso básicamente como si fueran un cliente, así es como lo están enviando. No se necesita orden ni hay retraso porque todo es ADN voluntario en estos sistemas. Luego depende de qué tan cercano seas a una coincidencia con el sospechoso. Realmente depende de qué tan rápido. Entonces puedes construir ese árbol genealógico y resolverlo. Si es un primo cuarto, tendrás que investigar mucho. Ese árbol genealógico puede incluir a muchas personas. Después investigas para reducir la lista quién vive en las zonas correctas y coincide físicamente. Probablemente puedas excluir a muchas de las mujeres de ahí, porque al menos el individuo visto en la fotografía de vigilancia probablemente no era una mujer. Puedes reducir eso rápido. Normalmente diría que en un par de semanas tomaría uno de nuestros casos para encontrar una solución aquí. Tienes muchos más investigadores, muchos más recursos dedicados a este caso que a un caso típico, así que sería más rápido que eso. Una semana potencialmente. Sí, es una tecnología increíble por su potencial. Veremos qué sucede. No han dicho específicamente, al menos hasta donde yo sé, que ese ADN, ¿sabes? ¿Qué encontraron en la casa que consideraron que era el ADN donde pudieron decirlo? Este ADN no es de Nancy Guthrie ni de su familia. Um, what No es por especular, pero ¿qué posibilidades hay de que eso sea? Según lo que sabemos. Cualquiera en esa casa podría dejar ADN en poco tiempo. Podría ser un trabajador, alguien de mantenimiento, un jardinero o quien solo usó el baño o tocó la manija. Hay tantas cosas que no sabemos sobre lo que hay dentro de las paredes de esa escena del crimen. Observamos mucho fuera de las paredes y vemos videos de vigilancia ocurridos afuera de la casa. No sabemos qué tienen los investigadores del interior. Me imagino que tienen alguna evidencia que al menos los está llevando a una teoría sobre el motivo y una dirección hacia la que se están dirigiendo.
pero no lo sabemos y no sabemos específicamente dónde se encontró el ADN. ¿Qué tipo de ADN era? ¿Era solo ADN de contacto de varias personas? ¿Era un ADN muy específico que se dejó atrás? Eso creen que era del sospechoso, pero no lo saben, así que podría llevarlos a muchos callejones sin salida. Por ejemplo, si solo estás siguiendo ADN de contacto de las perillas de las puertas, podrías tener algo de ADN ahí que ha estado ahí por mucho tiempo y podría ser de un trabajador o invitado que estuvo en la casa. Esos serían callejones sin salida. Estás buscando algo de esa noche, así que digamos que si hay imágenes de vigilancia de esa noche. Si ves que un sospechoso toca objetos o entra a áreas, su ADN lo implicaría directamente. Y sobre los guantes, ¿interpretas algo porque les parecieron muy específicos? La declaración del FBI en Phoenix fue que parecen coincidir, pero no sabía si eso indicaba que eran del material alternativo al látex que muchos usan para limpiar, si a eso se referían o hay algo más. Pero el hecho de que llegó al punto de que vamos a enviar esto a CODIS y vamos a hablar de ello públicamente, aunque no hubo una coincidencia en CODIS. Hay algo sobre los guantes que quizá no sea solo pasado al analizar este caso en el futuro. No estoy seguro si el comentario del FBI sobre que era coincidencia o no lo era. Lo enviaron a CODIS porque confían en que pertenece al sospechoso. Considero que es un proceso habitual. Harían eso con cualquier cosa que obtengan, así que creo que solo es una investigación de rutina. El FBI dijo que es coincidencia. Decir coincidencia es muy definitivo, no solo que se parece. Quisiera saber qué más saben porque nosotros no lo sabemos. Los guantes en la cámara de vigilancia eran como los de nitrilo negros que usan muchas ocupaciones, pero tenían cierto grosor. Parecía que esos guantes podrían tener otra capa debajo, tal vez otro guante o una capa aislante o química en el guante de nitrilo. Si eso es lo que hallaron y tiene ese grosor, es mucho más raro que los guantes de nitrilo comunes. Espero que sea así. Esto hace que los investigadores piensen, este es el guante de la escena, pero no lo sabemos. Sí, Porque como alguien que ha recibido muchas declaraciones y comunicados de prensa del FBI, ellos siempre, como sabes, son muy específicos con las palabras que usan. ¿Sabes? No tienen a un becario solo para responderme. Solicitudes de medios, el sheriff sí dijo, y ha estado haciendo estas entrevistas uno a uno con diferentes medios de comunicación. Pero sí dijo que cree, y lo llamó una corazonada, que esto fue dirigido. Y sé que hubo un informe a principios de la semana con una estación de televisión local en Phoenix diciendo eso. La teoría es que fue un robo que derivó en secuestro, frustrado en parte por las fuerzas del orden. Y sabiendo que aún ignoramos mucho, ¿tú qué opinas? Solo viendo este caso de ¿fue robo, algo dirigido o qué pudo pasar aquí? supongo que debemos volver a definir dirigido. ¿Qué significa? Sí, creo que esto fue dirigido. Ahora, podría ser un robo en el que eligieron a esta persona porque tal vez un trabajador había estado ahí antes y le dijeron a un amigo, oye, estoy trabajando en una casa. Hay una señora de 85 años ahí, tiene mucho dinero, no está ahí muy seguido, algo así. Y luego él va directamente a esa casa. Ese objetivo es para Nancy y su casa, según la información obtenida. Sí creo que esto probablemente fue dirigido de alguna manera ahora, ya sea que esté dirigido porque Nancy es la madre de Savannah o si está dirigido porque simplemente es una víctima fácil que aparentemente tiene dinero, ya veremos. Creo que es muy probable que este individuo tuviera un motivo al entrar a esa casa para cometer un crimen. Eso pudo ser un robo, un asalto u otra razón, y Nancy pudo ser el objetivo. Para esos casos, probablemente algo salió mal en esa casa y Nancy resultó herida, como lo muestra la sangre en la puerta. Esa persona entra en pánico e intenta ocultar lo que hizo y las pruebas. Y eso incluiría a Nancy, potencialmente si ella fue herida de muerte durante eso. Así que esa es más o menos la teoría. ¿Fue algo dirigido? Sí, fue dirigido, aunque quizá no para secuestro. Dudo que esto sea un secuestro, lo pienso desde el inicio, ya que no sigue el patrón típico de uno por motivos financieros. La primera solicitud de dinero llegó días después. Ningún secuestrador mantendría a una víctima tan frágil tantos días solo para cuidarla y pedir dinero.
Al final, normalmente es eso, es presión, es en este momento, es una demanda de dinero. No quieren retener a la víctima, así que parece poco probable que sea por motivos financieros. Pienso en una mujer de 84 años con problemas de salud que necesita medicación. Sigo pensando en eso, y no es que los criminales siempre estén heridos. Sí, o sea, no es el grupo de personas más inteligente, los criminales. Pero al mismo tiempo, si fueras a secuestrar a alguien, simplemente parece la última persona, incluso si ella tuviera todo el dinero del mundo para hacerlo. Sí, No, tu primera comunicación es con la familia. Porque es igual que los estafadores también, se aprovechan de la urgencia y el caos de esa llamada inicial, como lo harían los estafadores. Tus cuentas están vacías, no puedes colgarme y debes hacer esto. Igual que con los secuestradores, no llames a la policía, comunícate y envía el dinero. Ahora mismo la tenemos aquí, incluso puedes ponerla en la línea o decir algo que solo ella sabe. Ese caos y urgencia por dinero suele atraerlo, pero luego desaparece. No quieren cuidar a una víctima, menos si tiene 20 años y está sana en comparación con una frágil de 85 años. Así que no sigue ninguno de esos motivos. Y luego la ideología es otro motivo. Podría ser un secuestro ideológico, pero eso tampoco tiene sentido aquí. No han hecho declaraciones ideológicas ni persiguen ninguna causa. Cartas a agencias de medios tendrían sentido en el caso, si hubiera una declaración mostrando una causa. Tampoco hemos visto eso. Así que eso nos lleva a otros motivos y diferentes. El crimen, la salud mental y las disputas familiares son situaciones distintas, y este caso no parece ser una disputa doméstica. el alguacil también habló de eso. Creo que él estaba rechazando la idea de que Nancy estuviera en México o que el sospechoso se haya ido a México. He cruzado por Nuevo Gallis antes y es fácil pasar manejando. No hacen preguntas ni revisan papeles, solo te dan la bienvenida. Al regresar sí hay muchas preguntas. ¿Tú trabajaste en Arizona? ¿Qué tan seguido escapan los sospechosos con éxito? Cruzando a Nogales y luego manejando por México, si fuera así, donde esta persona ve el video publicado y dice, vaya, creo que ya me están siguiendo, y luego cruza la frontera. O sea, ¿qué tan probable es eso? Es poco probable, ya que no hay indicios de secuestro transfronterizo. La forma en que ese sujeto se acercó en los videos de vigilancia no parece estar relacionada con ningún tipo de crimen organizado dentro de México. No es profesional. Hay varias teorías sobre el video de vigilancia. Algunos dicen que ese individuo no fue el primero en la casa, solo los llamaron para limpiar después. Hay muchas teorías, pero nada indica que sea un secuestro transfronterizo. Y de nuevo, ¿Por qué motivo? o sea, ¿con qué fin? No parece ser por ganancia financiera, no parece ser por un motivo ideológico. Entonces, sé que el sheriff mencionó algo sobre venganza y la venganza es, o sea, es un motivo. Creo que entra en esa categoría de algo delirante, kind of categoría de motivos. No tiene que ser una queja racional, solo una queja percibida por el sospechoso, algo en lo que él cree, aunque otros no lo hagan. Quizá este sujeto tenía una enfermedad mental y deliraba que Nancy o quien viviera aquí era responsable de algo malo que le pasó. Eso siempre es posible cuando se trata de salud mental y delirios. No puedes aplicar la racionalidad, ¿verdad? Así que esa siempre es una posibilidad también. Creo que los investigadores tienen que mantener todas esas opciones abiertas. Y ya sabes, con este caso, he escuchado a varios decir que, al ver el video de vigilancia, esta persona no parece un criminal muy sofisticado. Han pasado 17, 18 días, hay 400 agentes del FBI en esto. El presidente está involucrado y prometió su apoyo. Apple y Meta ya ofrecen ayuda. Tenemos el detector de señales volando por ahí y sé que es tecnología nueva. Parece que toda la fuerza policial está en este caso. A pesar de parecer amateur en cámara, esta persona sigue prófuga y no sabemos dónde está Nancy. No es una pregunta retórica sobre por qué no lo han arrestado, pero cuando ves las primeras partes de la investigación y tal vez algunos de los pasos en el camino, o sea, ¿en dónde es que en casos como este alguien puede escapar y hacer que sea tan difícil para la policía? Oh, sí, es un viejo dicho. Incluso una ardilla ciega encuentra una nuez. A veces, o sea, es así. He perseguido criminales que creí inteligentes, pero al atraparlos veo que solo tuvieron suerte.
Esta persona que ves en la cámara de vigilancia no actuó por capricho, claramente lo pensó antes de hacerlo. Consideraron su apariencia, cómo disfrazarla y evitar dejar ADN o pruebas forenses. Sí pensaron en ciertos detalles. No pensé que el proceso de toma de decisiones tuviera mucho sentido en la puerta, ya sea que agarraron el arbusto e intentaron usarlo para ocultar su identidad, luego tomar esa cámara del timbre, lo cual tampoco es inteligente, y un par de cosas más, y sorprenderse por la cámara del timbre. Creo que eso quedó bastante claro en el video de vigilancia. Esas decisiones reflejan falta de planeación y quizá irracionalidad. Pero sí tomaron algunas medidas para ocultar quiénes son, y eso está ayudando a confundir el asunto. Am, sí, es así. Hay tantas opciones o más bien oportunidades para que un sospechoso tenga suerte, para no dejar ADN y los investigadores simplemente no lo detectan. Reconozco que hubo errores al inicio. Viéndolo ahora es fácil cuestionarlo, pero incluso el alguacil lo ha admitido. No deberían haber entregado esa escena tan rápido, y estoy de acuerdo con eso. No había presión para entregar esa escena. Eso debió haberse resguardado. ¿Eso habría ayudado al caso? Probablemente no, pero no lo sabemos sin conocer los hechos. Simplemente no lo sabemos. Y ya por último, no sé si tienes amigos o colegas en Arizona que hayan estado trabajando en este caso. Pero ¿cómo está la moral en este punto? O sea, de los agentes del FBI, ¿sabes? A medida que este caso sigue y hay tanta atención pública, casi frustración pública, de que no hay nada. Estoy seguro de que ellos también están frustrados. Pero ¿qué te dicen tus conocidos en Arizona que trabajan en este caso? Creo que tenían muchas esperanzas cuando salieron las imágenes de vigilancia. Pensaron que sería un momento decisivo y que eso llevaría rápidamente a un arresto. Vimos detenciones y cateos desde entonces y todos tenían muchas esperanzas en ello. Pero en un caso donde tienes a una víctima desaparecida que está en peligro, actúas con rapidez. En una investigación, probablemente estés deteniendo personas, entrevistando personas y ejecutando órdenes de cateo antes de lo que harías en una investigación que no involucra a alguien en peligro inminente. Corres el riesgo de llegar a un punto muerto o detener a alguien que no esté involucrado. Así que creo que en ese momento tenían muchas esperanzas. Ahora estás entrando en el punto donde definitivamente es una lucha, es un proceso que avanza lentamente. Como agente de campo recibes miles de pistas, una tras otra, y tras cubrir 100 o 200 que parecían relevantes, muchas no llevan a nada. Entonces, de alguna manera, entra la naturaleza humana y piensas, oh, otra más. Ya sabes, es difícil mantener ese impulso. Los líderes del FBI y la oficina del sheriff deben mantener el impulso. Espero que los investigadores colaboren bien. Si hay disensión y la investigación es pesada, puede desmoronarse rápido. No veo eso aquí. Quiero decir, creo que están trabajando bien juntos, pero creo que en este punto es algo pesado. Sí, Sí, y solo piensas en estar ahí afuera todos los días, esperando que se te ocurra, ya sabes, ese momento, ese que podría resolver el caso. Y hay tanta gente trabajando en esto. Y, ya sabes, ciertamente siguen esforzándose mucho, lo cual es bueno, y todos siguen esperando un final feliz. Lance Lissing, ex agente especial retirado del FBI ex fiscal. Gracias por acompañarnos en Law and Crime. Esto fue genial. gracias por invitarme. Si sabes algo de Nancy Guthrie, llama a la oficina del sheriff del condado de Pima al 5-2035-14-900 y también puedes comunicarte con el FBI al 1-800-CALL-FBI o ir a tipsfbi.gov. Eso es todo por el caso presentado por Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Spotify y ahora en Peacock. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.